Buenas tardes, señorías. Gracias, señor presidente. Verá, señor Benzal, yo no voy a hacer un discurso como de los que me han precedido en el uso de la palabra, ¿no? Decían que el Largo Caballero era el Lenin español. Pues yo creo que el señor García quiere ser el Ho Chi Minh de Andalucía. Pero bueno, en fin, dejémoslo ahí. Mire, usted se ha salido del guión. Usted hoy nos ha engañado, porque nos presenta una PNL y por lo menos en esta primera intervención ha hablado pues prácticamente de todo, pero no ha hablado de fiscalidad, no ha hablado de la PNL ni de los beneficios fiscales que le gustaría que se fueran implementando. La verdad que bueno, ha sido sorprendente. Se ha sacado algún par de conejos de la chistera, ¿no? Como esa modificación de la JICA. Eso me ha sorprendido, pero como yo estuve en la aprobación de la lista y nosotros, que en aquella época sí teníamos capacidad de presión, queríamos reformar la JICA, queríamos tocar la JICA y ustedes se negaron en banda, pues permítame que ponga en duda su voluntad política ahora que tienen ustedes mayoría absoluta. Pero bueno, en fin. Mire, una primera reflexión con su PNL es que esta crisis habitacional que se ha dado en llamar, pues, en fin, al problema que se está viviendo con la vivienda, pues, como digo, una primera idea que podíamos extraer sería que, pese a la gravedad y a la hondura de la crisis, pues no se ha comenzado a hablar de crisis de vivienda hasta hace como mucho un par de años, lo cual pues, nos lleva también a establecer dos posibles conclusiones, que desde la Junta no lo vieron venir, por eso han tenido que plantear un plan de choque. Si hubiera habido una planificación y unas políticas de vivienda, pues probablemente estaríamos mucho mejor de lo que estamos, y con 6 años ya gobernando, pues desde luego es tiempo más que de sobra para exigirles responsabilidades. Y en segundo lugar, y en eso estaremos de acuerdo, que es evidente que la Ley 1223 de 24 de mayo de vivienda, y yo diría que otras normas complementarias, como puede ser, entre otras, el Real Decreto Ley 11/20 de 31 de marzo, pues lejos de suponer una solución, lo que han hecho ha sido empeorar la situación. Políticas exageradamente intervencionistas que exceden las naturales correcciones al mercado libre para que éste acoja a los más vulnerables, a los más desfavorecidos, pues el efecto que han tenido ha sido ampliar el número de desfavorecidos. Y ello teniendo en cuenta por igual tanto a los propietarios como a los eventuales compradores o arrendatarios, puesto que estas normas han supuesto en términos netos más trabas, más problemas y más reparos y más impedimentos. No se puede, también estoy de acuerdo con usted, no se puede culpar en exclusiva al incremento de viviendas turísticas de la crisis arrendaticia, por más que su proliferación pueda suponer muchos problemas en otros órdenes, que van pues, bueno, desde el turismo, la movilidad, la despoblación del centro de las ciudades, etcétera. Exigen un tratamiento y un estudio, pero no debe de ser el objeto de este debate y yo creo que es una cuestión diferente. Nosotros pensamos que aquellos que tenían sus ahorros invertidos en una segunda vivienda y que, pues por decir algo, pues pagaban los estudios de sus hijos con la renta que percibían por un alquiler, ante la situación de inseguridad jurídica, ante la posibilidad de que les ocuparan el piso o simplemente que les dejaran de pagar la renta y no pudieran desahuciar a los inquiocupas, pues, como digo, ante esos posibles escenarios es normal que se refugiaran en las viviendas de uso turístico o incluso que cerraran directamente el piso a cal y canto y la sacaran del mercado. No es raro en muchos barrios ver viviendas con las ventanas y las puertas tapiadas, como si se quisiera, en fin, convertirlas en fortalezas inexpugnables. Y de ahí, señor Benzal, nuestra enmienda al punto 2 de la proposición no de ley, ya que entendemos que la Ley de Vivienda Estatal es tremendamente deletérea
y no cabe su modificación sino su derogación. No voy a entrar hoy en el impacto que está teniendo la inmigración descontrolada en el mercado del alquiler, esencialmente en muchas localidades, en muchos barrios de nuestras ciudades. Esta cuestión daría para un monográfico, como bien sabe usted, señor Benzal, y hoy no es el día de hablar de eso. Pero es evidente que las políticas de vivienda deben de aplicarse con una perspectiva nacional, sobre todo en lo que se refiere a facilitar el acceso a la vivienda de los sectores más desfavorecidos. Porque verán, dificultar la compra de inmuebles a los extracomunitarios, básicamente mediante el agravamiento de la fiscalidad, podrá ser un tema opinable, dada la importancia del sector de la construcción como dinamizador de la economía. Pero cuando hablamos de esta crisis habitacional y de personas que no pueden arrendar ni comprar una vivienda, los nuestros, los españoles, tienen que ser los primeros en recibir ayudas, que además ya sabemos son insuficientes. Y ya entrando en el tema de la fiscalidad, sobre el que usted ha pasado de soslayo, pues decirle, siendo usted un experto en la materia y además un buen parlamentario, uno de los mejores, esta iniciativa se le queda muy corta y muy vacía de contenido real. Es una PNL de trazo extragrueso que prácticamente no desciende a los detalles y que solo entra en materia tangencialmente para pedir más pasta al Gobierno de España, es decir, una mejor y mayor financiación para poder destinarla a políticas fiscales de vivienda. Mucha paja y poco grano. Y yo a este respecto le tengo que decir, el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene muchas competencias en materia de vivienda prácticamente plenas. De hecho, se jactan de ello en la motivación de la PNL, recordando que el Tribunal Constitucional les ha dado la razón en su recurso contra la malhadada Ley 12/23 de vivienda. Gasten menos en actuaciones, en prescripciones prescindibles del espectro woke, desde el fomento del aborto, que tan del agrado es de la consejera Loles López, o la contratación blindada de los enchufados de la FAFE. Son dos ejemplos entre muchos posibles y utilicen esos recursos liberados en ayudas fiscales para los andaluces que no pueden comprar o arrendar un piso o una casa. Y segundo, la única rebaja fiscal importante tuvo lugar la pasada legislatura y fue una exigencia de Vox cuando el Partido Popular no tenía mayoría absoluta. Lo sabe usted y lo sé yo y algún que otro compañero como el señor Alonso que negociaron conmigo y con el señor Bravo esas rebajas. Ustedes quieren ponerse una medalla, pero no quieren hacer el esfuerzo que justificaría el premio. Sabemos que los impuestos suponen aproximadamente un tercio del coste final de cada vivienda nueva promovida. Y si hacen falta más viviendas, en eso estamos de acuerdo todos. No podemos olvidar que tienen que ser también más baratas. La forma más directa es reducir la fiscalidad en materia de vivienda y esto está dentro de las competencias del Gobierno de la Junta. Ustedes no pueden escurrir el bulto. Gobernar es elegir. Gobiernen para los andaluces que más lo necesitan, no para los fondos de las fotovoltaicas, y dejen de vender humo. Muchas gracias. Gracias, señor Hernández.